Juan capítulo 3, del verso 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a leer todo el verso 30. Es necesario... Creo que lo podemos leer más fuerte todos otra vez. Es necesario, pero que yo mengüe. Amén. Es un texto que tocamos en el barrio San Roque en estos días y que es necesario que hoy lo recibamos toda la iglesia para que podamos entender que en los procesos que vivimos en nuestra vida necesitamos dar resultados y que se vean resultados, frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, en nuestras propias fuerzas no van a poder ocurrir, sino que el secreto de que tú des fruto, el secreto de que tengas una vida próspera en Dios, el secreto de que podamos tener una vida victoriosa en Cristo, y digo victoriosa porque pasan los tiempos, pasan los años y seguimos preocupados, seguimos cargados, seguimos viviendo altibajos en nuestra vida, seguimos luchando con aquel hábito que a diario nos vence, seguimos luchando contra la tentación y hacemos de todo para vencer y sin embargo salimos vencidos muchas veces. No sé cuántos se han sentido así. Has hecho 3 días de ayuno porque te dijeron que haciendo ayuno vas a poder vencer. Y sin embargo, cuando terminaste los 3 días de ayuno, al día siguiente caíste. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces te dicen que es con ayuno, con vigilia, con oración, con intercesión. Tienes que asistir a la iglesia, tienes que dejar esto y tienes que hacer lo otro. Y así nos pasamos la vida cristiana peleando todo el tiempo una batalla que ya fue ganada por Jesús en la cruz y que ya nos ha sido entregada la victoria. Pero no hemos aprendido a disfrutar de esa victoria. No hemos aprendido a vivir una vida plena en el Señor. Yo puedo hacerte la pregunta: ¿cuántos hoy, después de tanto tiempo de ir a la iglesia, cuántos hoy pueden decir que están disfrutando una vida plena en el Señor en todas las áreas de su vida? Como dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperamos en algunas cosas y en otras no. Tenemos unción para orar por los enfermos y que los enfermos sanen, pero nuestra vida financiera está vuelta a un etcétera. Estamos viviendo una ruina en nuestra casa. O estamos bien económicamente, pero no gozamos de salud. Vamos a la iglesia y todo el tiempo estamos quejándonos porque nos dicen María Dolores. Porque no es uno solo, sino 2, 3, 4, 5. Hay cosas que vienen por propósito de Dios, pero hay otras que nos las tomamos nosotros cuando no han venido de parte de Dios y nos tomamos esa carga nosotros. Y ahí es donde tenemos que aprender y darnos cuenta que viene de Dios y que no viene de Dios. Amén. Qué bendición es que podamos disfrutar
de la vida en abundancia que Dios tiene con nosotros, pero vivimos tan preocupados y tan estresados con el mundo y con la vida que este mundo nos ofrece, que ya no disfrutamos ni siquiera de nuestra familia, ni de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque no entendemos lo que es necesario. Los discípulos de Juan se estaban quejando con él porque había otro que estaba predicando y que estaba bautizando también, aunque Jesús no bautizaba. La palabra enseña que sus discípulos eran los que bautizaban. Juan bautizó a Jesús. Jesús comienza a predicar la palabra y sin embargo Juan dice, nadie puede hablar de Dios si no le es dado del cielo. Juan entendía que él no era el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El ungido, ¿verdad? El enviado, el ungido de Dios. Juan fácilmente se hubiese otorgado el título de ser el Cristo porque él bautizaba para arrepentimiento. Y el mensaje de Juan era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan entendía muy bien el propósito por el cual él había sido llamado por Dios y por el cual él había sido equipado y había sido enviado por Dios. Y era para preparar el camino. Entonces él hace una ilustración y en esa ilustración él compara y dice la palabra de Dios que Juan comienza a decir, el que tiene la esposa es ¿quién? Es el esposo, no es el vecino, ¿sí o no? Si hay algún caso aquí, pues arrepiéntase. El que tiene la esposa es el esposo. Y dice que el esposo, dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué estaba diciendo Juan? Yo no soy el esposo. ¿Soy qué? El amigo del esposo. No se estaba tomando una atribución de algo que no le había sido atribuido. Como nos pasa a nosotros la mayoría del tiempo, que nos tomamos atribuciones que no se nos han sido dadas por Dios. Y nos consideramos el esposo. Yo una vez hice un escrito que lo coloqué en Facebook donde colocaba amigos de Dios o cajoneros. Usted sabe lo que es un cajonero, ¿verdad? Sí, pastor, yo sé. Es más, he vivido la experiencia. ¿Sabe qué es un cajonero? Cuando alguien te hace el cajón. ¿Se me entiende? ¿Verdad? Juan dijo, yo no soy esa clase, yo soy el amigo del esposo y yo me alegro porque el esposo ya ha venido. ¿Sí? Diciendo, yo sé cuál es mi lugar. Es fácil cruzar aquellas pequeñas líneas delgadas que nos diferencian o establecen una diferencia en nosotros acerca de la autoridad que Dios nos ha entregado y del poder que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Juan hubiese tomado el papel de Jesús, pero no era su lugar. Ahora, ¿cómo Juan se mantenía en ese papel si la gente lo seguía? Porque es fácil caer en un momento de fama, ¿sí o no? Es fácil hacer cosas que no están bien cuando la gente te sigue. Es fácil elevarse un poco más cuando ves el respaldo de Dios en tu vida, que oras por los enfermos y los enfermos te sanan, que hablas bien bonito de la palabra de Dios, que muchos se salvan. Pero la diferencia la establece al día final cuando seamos o no seamos aprobados por Dios. En este mundo vamos a vivir muchas tentaciones. Y vamos a estar luchando con el ego, vamos a estar luchando con ese yo que todos los días se quiere levantar, con una humanidad en nosotros que cada día quiere tomar el control de las situaciones, que cada día quiere pensar y saber más que Dios, porque a veces nos tomamos el papel de Dios. Ya sea para llevarlas, porque queremos llevar las cargas de todo el mundo. Ay, es que yo tengo un corazón tan grande que me caben las cargas de todo el mundo. Pero no es algo que Dios te ha dicho que lo lleves. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Entonces nos desubicamos de nuestro propósito y nos creemos aún mejores que Dios, más amorosos que Dios. Tomamos una posición que no nos ha sido dada. La otra cara de la moneda es que muchas veces nos sentimos derrotados y tomamos una posición de derrota cuando Dios nos ha llamado de que somos sus hijos y que si Él es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Que con Él nosotros somos más que vencedores. Pero tomamos todo el tiempo una posición de derrota, domingo tras domingo, no nos cambia la cara, siempre vivimos con la misma cara de tragedia todos los domingos. Porque durante la semana o nos ocurrió algo, o metimos la pata, o nos sentimos inmundos, nos sentimos como una cucaracha, como un ratón, qué sé yo, delante de Dios. Hasta el punto en que queremos quedarnos en casa porque llegan los pensamientos a nuestra mente. Tú eres un hipócrita que vas allá a levantar las manos cuando acá estás haciendo y deshaciendo. Y vivimos una mentira del enemigo todo el tiempo en nuestra vida. Ese es el otro lado de la moneda. Y entonces vivimos una vida de altibajos, cuando la palabra de Dios dice que la vida del justo tiene que ser como la luz de la aurora, que va de en aumento hasta que el día es perfecto. Pero cuando yo comienzo a mirar las áreas de mi vida y comienzo a meditar en cómo está mi vida, si la palabra de Dios dice que yo sea próspero en todas las cosas, ¿por qué hay ciertas áreas de mi vida en las cuales no estoy alcanzando esa prosperidad que Dios quiere? Y todavía pasan los años y todavía estoy viviendo altibajos en mi vida. Cristianos que hoy en día tú los llamas o hablas con ellos, dicen, pastor, no puedo más, estoy sumido en una depresión. Oh, estoy amargado. Cristianos diciendo, qué pava. Celio y qué les queda chiquito. Sumidos en depresiones, y si te das cuenta, en toda la presión que el mundo está ejerciendo sobre ti. Hábitos con los cuales estás peleando y que cada vez que te mueve, que comienza a atacarte, lo primero que haces es mirar para un lado y para el otro. No voy a hacer que haya algún hermanito del pastor esté por ahí. Estás luchando con esos hábitos que no son correctos y que Dios te ha dicho una y otra vez que no están bien y que tú lo sabes, pero no has podido vencer. No sé en qué hábito te encuentres. Quizás es el hábito del cigarrillo, no lo has podido soltar. Porque cada vez que te desesperas no corres a Dios, sino que corres al tabaco. Cada vez que quieres... que te sientes con las penas, que es en alto, enseguida te vas a tomar una para la sed y terminas tomando 10 para la sed porque quieres ahogar las penas y de paso te ahogas tú también. Pero no corremos a la presencia de Dios porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos. Y ahí me estoy acercando al punto que te va a llevar al éxito en tu vida como cristiano. El éxito en todas las áreas de tu vida, aunque el mundo se esté cayendo, te va a sostener porque sabes quién eres en Dios y lo que está en ti. Y quién está en ti. Amén. Hábitos con los cuales hemos venido luchando con nuestra carne. A veces la guerra no es contra Satanás, sino contra ti mismo. Porque a veces decimos, es todo el diablo. Andamos echando al diablo, canta una cuqueca y el diablo está en la cuqueca. Estamos echando al diablo de todos lados. Y el diablo no está ni por ahí. Porque el problema somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A veces nos queremos pasar de espirituales y queremos estar viendo al diablo en todos lados. ¿Por qué no lo ves cuando te ves al espejo? ¿Por qué no te reprendes cuando te ves al espejo? Y tratamos de autojustificarnos creyendo que estamos viviendo una vida bien espiritual porque hablamos en lenguas o porque, mejor dicho, y la forma en la que caminamos, porque sanamos, y eso no indica nada. Si tú sanas, la gloria es de Dios, no es tuya. Y vivimos luchando con esos hábitos.
Hombres que están luchando con la pornografía. Mujeres luchando con la pornografía. Problemas cuando agarras el mouse del computador, en internet. Porque entonces comienzan a salir las ventanitas. ¿Quieres hablar? ¿Quieres charlar? ¿Quieres? Hello, I am Russian. ¿Sí? Y comenzamos a hacer clic porque la curiosidad nos... ¿Por qué? El enemigo pone la tentación, pero no te obliga a caer en ella. Nosotros somos los que decidimos. Si yo no puedo, Señor, es que ese diablo perverso, puerco, me hizo caer. Dice el diablo, yo no fui. Y te cita la palabra, cada alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Caíste por tu concupiscencia. Señor, pero yo hago ayuno, ¿qué hago para acabar con esta carne? Porque el problema está en la carne. Amén. ¿Se identifican conmigo? El problema está en nuestra carne y que sabemos lo que no está bien. Y como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, sino que hago lo que no quiero porque es el pecado que mora en mí. Y estoy en esa lucha constante. El ayuno es bueno, la oración es buena, son disciplinas del cristiano, pero solamente cuando entiendas esta verdad que entendió Juan desde un principio y la aprendas a aplicar y a vivir en tu vida, entonces todas las cosas van a comenzar a cambiar y vas a vivir una vida en victoria, como Dios quiere que la vivas, en todas las áreas. ¿Cuál es esa palabra, pastor? Juan dijo en el verso 30, ya que yo entiendo cuál es mi lugar y que yo solamente vine a preparar el camino, que hay otro mayor que yo, amén, ¿está entendiendo? Que tú puedas decir que hay otro mayor que yo no me la sé toda, sea que tengas títulos, máster, PhD, lo que venga después de eso. No te la sabes toda, sino que hay otro mayor que yo. Entonces ya entiendo cuál es mi posición. Y aunque la vida me haya enseñado mucho, hay otro que sabe más porque él que me dio la vida. Entonces yo tomo una posición. Y dijo Juan, es necesario. Diga conmigo, dígalo, es necesario. ¿Qué significa es necesario? Necesario. Es importante. ¿Es qué? Es importante. La otra palabra que dijiste es vital. Y traigo esto porque hoy en día muchos cristianos están luchando con su carne y no saben cómo vencer. Porque por más disciplina espiritual que le metas a la cuestión, no has podido vencer. Yo podría preguntarte, hoy en día, ¿cuál es ese hábito que te está oprimiendo? No puedes mantener tu foco en tu mujer, sino que tienes que mirar a toda la creación. No puedes mantener tu foco en el hombre que te dio, sino que tienes que mirar a toda la creación. Pastor, es que hay que admirar la creación de Dios. Alguien dijo una vez, se peca con la segunda mirada, por eso nada más miro una sola vez. Y nos parece gracioso, pero es de la vida diaria. Vas en el carro, de por sí que hoy la ropa es más encogida y vale más. ¿Sí o no? ¿Sí? Tú con un pedacito de tela haces una falda y eso vale 50,000 pesos. Y tú no te puedes poner algo en tus ojos porque si no te estrellas. Pero sí puedes decidir qué hacer con tus ojos. Sí puedes decidir qué hacer con tus oídos. Porque la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y si no cuido mis ojos, ni mis oídos, mis sentidos, entonces voy a infectar y a traer basura a mi corazón. Y de acuerdo a lo que esté en mi corazón, va a estar en mi mente. Y de acuerdo a lo que esté en mi mente, así va a ser mi estilo de vida. Por eso dice la palabra, es necesario. O sea, es de vital importancia. Es lo más importante. ¿Qué es lo necesario? Que Él... ¿De quién es ese Él? Que Jesús crezca y que yo... Ese es el secreto que te llevará a tener una vida victoriosa en todas las cosas. Cuando tú menguas y es Jesús quien crece en ti. ¿Están conmigo acá todavía? Amén. Juan lo entendía y buscaba en el diccionario qué es menguar. Menguar significa disminuir, hacerse pequeño, perder el rango y la influencia. Eso es menguar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:9 que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Decía él, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Una vez los discípulos se le acercaron a Jesús, o Jesús se le acercó a ellos porque los veía discutiendo y estaban discutiendo acerca de quién era el mayor. Yo soy el mayor, así que yo soy el que tengo que mandar. No, yo soy el mayor. Espérate, Dios me llamó a mí primero. No, fue este, fue el otro. Y cuando Jesús se les acerca, le dice, los gobernantes mandan y hacen eso, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor tiene que ser el menor. Y él les pregunta, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? El que se sienta a la mesa. ¿O no? ¿Quién es el jefe de la casa? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Pero Jesús dijo, yo no estoy entre los que se sientan a la mesa, yo estoy entre los que sirven. Cierto día se levantó de la mesa, cogió un lebrillo o agua en un recipiente, cogió una toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y él les dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y yo lo soy, claro que lo soy. Y porque lo soy, hice esto para que ustedes también lo hagan los unos con los otros. Y vuelve Jesús a aplicar y a decir, si alguien quiere ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el más pequeño. Por eso el apóstol Pablo, me considero el más pequeño de todos los apóstoles. Wow, el apóstol Pablo que tenía de qué gloriarse. Era un tipo ilustrado, letrado, era un tipo que no le echaban cuento. Imagínense, hablaba 5 idiomas. Se sabía expresar delante de todas las personas. Había tenido una tremenda educación. Conocía la Biblia al principio y al revés y al derecho y todo. Nadie le echaba cuento, pero él decía, por causa de Cristo, todo lo que sé, lo tengo ¿por qué? Por basura. Lo desecho todo. Por eso él decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El apóstol Pablo tomó lo que dijo Juan, es necesario que yo mengüe o que él crezca y que yo mengüe. Por eso él decía, en mi cuerpo llevo todas las marcas de este evangelio. Cierto día él oraba y le decía a Dios, quítame esto que estoy viviendo. ¿Y qué le decía a Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que te baste mi gracia, que te baste ese regalo inmerecido, para que entiendas que yo te perdono cada vez que fallas, que es a mí a donde tienes que ir cuando te sientes débil, y entonces es mi espíritu el que te va a fortalecer en medio de tu debilidad. No es que uses gafas oscuras, no es que te pongas una venda en los ojos, no es que te hagas látigo para poder entonces crucificar la carne. No, es el Espíritu que cuando crece en ti toma control de tu carne y te hace vivir una vida en victoria.
Cuando nosotros menguamos, disminuimos. Y entonces es alguien que crece en nosotros. La pregunta ahora es, ¿quién es el que ha crecido en nosotros? ¿Quién es el que ha crecido o está creciendo en nosotros? Porque yo he entendido que lo que más alimento es lo que más fuerza tiene en mi vida. Nos alimentamos de la palabra de Dios los domingos de 10 a 12. El resto de día, Facebook, WhatsApp, chat, noticias, películas, amigos. ¿Cómo crees tú que vamos a vivir una vida cristiana de verdad? Cuando nuestro alimento es reducido, lo reducimos a una pequeña ración nada más los domingos. Pregunta, ¿qué es lo que está creciendo en ti? Es allí donde Dios va a comenzar a trabajar tu vida y a trabajar en tu carácter. Diga conmigo, carácter. Dios necesita gente de carácter. No de temperamento fuerte. Es que tiene el carácter fuerte, no confunda. Carácter es lo que habla de usted y lo que usted es, aun cuando usted esté solo. ¿Qué hace cuando usted está solo? ¿Cuáles son los pensamientos que usted tiene en su mente antes de irse a dormir? ¿Con cuántas mujeres piensas antes de irte a dormir? No se pongan rojos. ¿Con cuántos hombres piensas antes de irte a dormir? ¿Piensas con ellos con ropa o sin ropa? Pastor, usted se está volviendo muy directo. Si levantáramos la cama, encontraríamos revistas no correctas. ¿Qué es lo que está creciendo en ti? ¿Tu carne o el Espíritu de Dios? Yo le traigo esta palabra para que usted no viva engañado todo el tiempo y después vaya a decir, a mí no me dijeron. Porque la única manera en que vayas a encontrar la victoria aún sobre tu carne es cuando tú menguas, disminuyes y cuando permites a Dios que crezca en tu vida. Y cuando Dios crece en tu vida, eso siempre se va a notar. Amén. El hombre cuando pecó, la imagen de Dios se corrompió. Pero dice en Hebreos capítulo 1, verso 3 que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. En otra traducción dice Jesucristo es el carácter mismo del Padre. Y cuando yo permito a Cristo a morar en mi vida, el carácter mismo del Padre tiene que surgir en mí. Entonces yo voy a pensar como Él piensa. Mi perspectiva de la vida va a ser, míreme aquí, no miren a la bebé, por favor, ustedes se distraen rápido. Fuera toda distracción en el nombre de Jesús. Por eso es cuando van allá afuera, el culto estuvo bueno, pero no se acuerdan de nada de la palabra. Y al otro domingo ya no saben qué hablamos el domingo pasado. Haga un apunte, traiga cuaderno, anote la prédica. ¿Usted sabe que lo que yo aquí le estoy diciendo es verdad o es mentira? Póngase a estudiar la palabra de Dios y deje la flojera. Porque si no vamos a andar como unos anémicos espirituales que el diablo nos hace... Sonría que Cristo le ama. Romanos 12:2 dice que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Para que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Proverbios 23:7 dice la palabra que conforme pensamos, así vivimos. El hombre es lo que piensa de sí, dice la palabra de Dios. Entonces una de las cosas que necesito es renovar mi manera de pensar y eso lo hago primero cuando yo reconozco a Cristo en mi corazón y hay en mí un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio de mentalidad. Entonces cuando cambio mi manera de pensar, ¿qué va a cambiar?
mi manera de vivir. Cuando yo dejo que el Espíritu de Dios invada mi vida y cambie mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. Ahora, ¿cómo hago que mi mente se renueve todos los días? ¿Cómo yo renuevo mis pensamientos? Cuando comienzo a llenar mi mente de la palabra de Dios, entonces mi mente comienza a ser renovada. Si yo ando llenando mi mente de todo el tiempo de palabras deshonestas, cuando agarre rabia, ¿cuál cree usted que va a ser la primera palabra que voy a decir? ¿Gloria a Dios? Algunos son probados a tipo 3 de la mañana cuando se levantan y el dedo pequeño les golpea la cama. Si esa cama tuviera madre, pobrecita. ¿Es o no es? Yo creo que en el cielo se oye un pi. Alguno dirá, está hablando no, está hablando un hijo de Dios. ¿What? Y dijo todo eso. Claro. Por eso dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo. ¿En esto qué? Pensad. Renueva tu manera de pensar, entonces tu manera de vivir va a cambiar. Allí les vas dando prioridad al Espíritu Santo a través de la palabra que transforme tu vida. Entonces, cuando estás en una situación difícil, ¿qué es lo primero que piensas cuando tienes que pagar una cuenta? Seamos sinceros, cuando tenemos que pagar una cuenta que nos van a cobrar y es un monto considerable, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Pensamos en el que va en la moto? ¿El gota a gota? ¿Pensamos en que el vecino me puede fiar? ¿Comenzamos a buscar a ver quién me puede prestar? ¿Por qué no se va nuestra mente a la palabra de Dios? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi proveedor. Señor, no me voy a mover. Yo voy a creer que tú vas a hacer algo. No me voy a endeudar más. Yo sé que tú vas a hacer algo. Entonces comenzamos a mirar la vida de una manera diferente porque la palabra de Dios está transformando mi manera de pensar. El mayor campo de batalla del ser humano está aquí, en la mente. Pero no podemos vencer al enemigo, no puedes vencer tu carne, no puedes vencer al mundo si no tienes la armadura de Dios, como dice la palabra, después la tocaremos, y que puedas tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted sabe que Jesús fue tentado, ¿verdad? ¿Se acuerda de la tentación de Jesús? Jesús fue tentado. Y cuando Jesús fue tentado, Él respondió con una pistola. A ver, diablo atrevido, ¿qué es lo que te pasa a ti? Le partió un pico de botella. Lo levantó a garrote. ¿Qué hizo Jesús? Lo enfrentó con la palabra. Lo enfrentó con la palabra. Pero usted no va a enfrentar a Satanás cada vez que se levante, su carne cuando se levante. Usted no va a enfrentar porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso escrito? No invente y no ponga algo que no está escrito. Porque si alguien sabe la palabra de Satanás, algunos reprendían los demonios en el nombre del que predicaba Pablo y el demonio les decía, yo conozco a Pablo y de quien usted me está hablando, pero ustedes ¿quiénes son? Pues tenemos que renovar nuestros pensamientos para que Dios comience a trabajar en nuestra vida y comencemos a menguar. Déjame decirte, menguar cuesta. Es difícil. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre ti, es más fácil porque ya tú sabes, escucha bien, y todo parte desde una premisa y de una verdad. El Espíritu de Dios está en ti, por lo tanto ya tú no eres esclavo del pecado. Amén. Ya el pecado no gobierna sobre ti. Ahora, ¿quién gobierna en ti? Es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos está en ti, ¿qué no puede hacer contigo y a través de ti? Puede darte la victoria en todas las cosas. Pero si yo no alimento el Espíritu, mi carne va a tener más fuerza. Todo el tiempo vamos a ser probados por Dios y vamos a estar siendo procesados por Dios porque Dios necesita mostrarte lo que hay en tu corazón. Yo cada vez que hablo esta palabra, cada vez Dios me procesa.
Y te lo estoy hablando porque Dios me ha procesado, porque llega un momento en que se sube el apellido a la cabeza, se sube la sangre a la cabeza, que tú quieres estallar y decir un poco de barbaridades, y lo único que Dios te dice, pero a veces se salió la vieja Mariana, salió el viejo René. Y después de 10 años, pastor, es que estoy en el proceso. No se trata de eso. Sonría que Cristo le habla. Necesitamos menguar para que Él crezca en nosotros. Menguamos cuando enfocamos o llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia al día? Contéstese usted mismo. Algunos se saben la Biblia por las películas de Semana Santa. Pastor, yo escucho tu devocional, no se justifique con el devocional, lea la Biblia. Amén. Pastor, yo oro con su devocional, perdón, en el devocional yo oro como 30 segundos. Saque su rato a hablar con Dios. Necesitamos menguar para que Él crezca en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces se produce el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. Amor, ¿tienes amor en tu corazón? Amor en tu corazón, no el amor que da el mundo. Te amo mañana. No te amo. Gozo. Mira el que está a su lado a ver qué clase de gozo tiene. Si usted le mira la cara y parece un pedazo de yuca en un costal vacío, todo así estirada la cara. Revuelve el 38. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo está, hermano? Como Dios quiere. En la lucha. En la lucha. Sí. La lucha se llama una bomba allá en Santa Marta. Todo el tiempo están en la lucha. Gozo, paz. Paz no significa ausencia de problemas. Paz significa la tranquilidad y el reposo de Dios en mí en medio de lo que esté pasando. Saber que estoy seguro, segura en el Señor. Amén. Paz. Mira el que está a su lado a ver si tiene paz. Oye, desde que te convertiste te salieron más canas. Se te nota en la mirada, se te nota en la cara, estás más arrugado. Cada día te veo más arrugado. ¿Qué te pasa? ¿Eres presidente del país o qué? Paciencia. Amor, gozo, paz. Paciencia. ¿Tienes paciencia? ¿Sabes cómo David aprendió a recibir de Dios? Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Paciencia significa saber esperar sin perder la calma. ¿Sabes esperar? ¿Cómo es tu actitud cuando haces la cola de un banco? Cuando estás de 30 y encima Dios dice, lo voy a probar para ver, y todos los cajeros cierran. Se cayó el sistema. Y es el único banco que hay por ahí. O te está atendiendo y el cajero se levanta a comer. Ahora sí, pues. Ellos sí comen, yo no. Y prendiste a todos los de la fila. ¿Quién lo prendió? El evangélico, ese hijo de Dios ese. Ese fue el que prendió a todo el mundo. Paciencia. Cuando dice la palabra que la paciencia produce ¿qué? ¿Qué produce la paciencia? Produce fe. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce fe, alimenta la fe, dice la palabra. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. ¿Eres bondadoso? ¿O eres más duro que un sancocho de tuercas? Cuando te miren los reflejos, ¿qué es lo que brinca? ¿Ves al hermano con los zapatos dañados? Pero como eres el más espiritual y hasta sin media lo ves, dices,
Hermano, levanta tus manos y voy a orar por ti cuando tienes plata en el bolsillo. Ánimo, hermano, cree que Dios te va a proveer. Y Dios diciendo a ti, dale, fuera. Ay, pensamientos no son de Dios. Bondad. ¿Eres bondadoso? ¿Ya invitaste al que está a tu lado a almorzar? Es una invitación. Amor, gozo, paz, paciencia. Algunos se van en risa. Bondad. Fe. Fe. ¿Tienes fe? La fe viene por el oír ¿qué? Si no lees la Biblia, ¿qué fe vas a tener? No te engañes. Yo creo en Dios. Sí, yo también sé que Dios existe. Otra cosa es creer lo que dice la palabra de Dios, pero si no sé lo que dice la palabra de Dios, mi fe es vana. Fe. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Benignidad. ¿Tienes benignidad? ¿Eres benigno? ¿Qué significa ser benigno? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno. Mansedumbre. ¿Eres manso? Amén, pastor, pero no menso. Por eso el que me dice, yo le digo. Que porque soy evangélico, ¿qué? No peleo. Cuando me bauticé, esta la deja afuera. Mansedumbre. Me gusta siempre colocar este ejemplo. Usted se imagina a un Jesús que cada vez le daba un latigazo, decía, ja, ja, te va a caer. Cuando le escupían, sigue escupiendo que el que escupe para arriba le cae. Deja que yo me resucite para que vea, te va a agarrar el pie. No es un Jesús renegando y peleando con los demás, sino que guardó ¿qué? Silencio. Me gusta el testimonio de Humberto. Mientras más el jefe se la montaba más, ámalo. Ay. ¿Sí o no, hombre? Mansedumbre. Aprende a cerrar la boca. Aprende. Por eso Jesús decía, cuando te den una cachetada, ¿con qué? Y si te quitan la capa, entrega también la espada. Aprende a guardar silencio. Hay momentos de hablar y momentos de callar. Mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en mi vida. Pero si tú lees Gálatas 5, habla también que manifiestas son las obras de la carne. Entonces ahí es donde yo comienzo a mirar cómo comienzo a hacer una autoevaluación y hágasela todos los días. Señor, hoy mengué más, hoy subí un poquito más que ayer. Hoy mengué más y tú creciste más, o al revés, tú menguaste y yo crecí. Comienza a mirar ira, celos, envidia, contienda, enojo, adulterios, fornicación, idolatría, avaricia, etcétera, 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 etcétera. Necesitamos hacernos esa autoevaluación todos los días y que podamos entender que la única forma de que podamos tener una vida en victoria es cuando yo menguo y Jesús comienza a crecer en mi vida. Entonces cuando vas a responder y te están atacando, ¿quién responde? ¿Jesús o el diablo? Cuando te atacan, ¿quién responde? ¿Jesús o tu carne? ¿Jesús o tu orgullo? ¿Jesús o tu corazón duro? Ahí comienzo entonces yo a evaluar y le dejo esa tarea para toda esta semana. Que su oración sea a partir de hoy: Señor, yo necesito menguar y que seas tú el que crezcas en mí.